Damos comienzo a la oración del mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para el día de hoy, San Marcos, capítulo 10, 35, el versículo inicial, hasta el 45. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes verán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Bueno, gracias Facundo por venir a leer, porque aquí entre anteojos y cuestiones, pero bueno, no vimos la segunda placa, pero bueno, pueden buscarlo en las Biblias en sus casas. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos en la lectura del Evangelio según San Marcos con estas cosas extrañas a veces que tiene nuestro orden de lectura de textos, el leccionario, porque saltearon ahí un pedacito chiquitito con respecto a la lectura del domingo pasado, que, claro, desde alguna mirada habrán dicho, bueno, es algo que se repite, porque es el tercer anuncio de la pasión. Entonces, claro, está bien, uno dice, desde cierta mirada, bueno, Jesús ya hizo 2, la tercera, o sea, se está volviendo repetitivo, bueno, ya no nos interesa. Claro, con esto perdemos un poco de esto de cómo el texto bíblico construye sentido, porque es como que tiene una especie de vaivén, una cuestión media pendular. O sea, Jesús está anunciando la pasión y estamos viendo qué hacen los discípulos entre medio. Jesús anuncia el camino de la cruz, el tercer anuncio, que perdimos la lectura, nos faltaron esos poquitos versículos que están ahí justito antes. Dice, bueno, si lo queremos mirar, dice, mientras iban de camino para subir a Jerusalén, o sea, en el relato, según el Evangelio de Marcos, es el lugar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dice, mientras van en ese camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Interesante, porque adelantarse uno puede decir, bueno, uno simplemente camina más adelante o está en toda una cuestión de concepto por delante de sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Es decir, la situación es una situación compleja. Bueno, entonces viene el del anuncio, bueno, que será, subiremos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él,
lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Es decir, el núcleo de la prédica cristiana está acá. Pero claro, ¿qué pasa? Hoy en día, en donde estamos ubicados en el calendario, vamos hacia el ciclo del cierre del año y el Adviento y la Navidad, y todo esto lo leímos para la Pascua en la otra mitad. Entonces, claro, navegamos los textos a contramano de lo que es un poco una cierta línea de lectura en el tiempo, y nos pasan estas cosas. Entonces el leccionario dice, bueno, esto sobra, chau, afuera. Pero perdemos cómo el relato, la narración, va construyendo sentido en estas tensiones. Mientras Jesús anuncia esto, uno ve qué hacen los discípulos, qué hace la gente, qué hacen los fariseos, los saduceos. Bueno, los saduceos casi no, acá no aparecen, pero bueno, sí, los legistas. Y acá es, bueno, como que en este texto que hemos salteado hay como un pequeño mapa de camino. Y ayudaría a entender, más aún si estuviésemos leyendo, porque claro, nosotros y nosotras hoy también leemos traducción de ciertos papiros. Porque a veces dice, bueno, no, es la traducción de los textos originales. La frase es correcta, pero sí, ¿cuáles textos originales? Esa es la parte que nos queda. Entonces, claro, cuando uno mira los textos, inclusive pasa en la cuestión, si uno toma el texto que se usa, el texto griego, que se usa de donde uno dice, bueno, los textos originales, sí, tiene el texto, pero acá abajo tiene todas las variantes de todos los otros papiros, que no son los que están acá. Entonces dice, bueno, sí, pero en este otro papiro dice esto, en este otro tiene esto. Bueno, ¿cuál queda? ¿Cuál es el correcto, entre comillas? Bueno, todos construyen sentido. Pero a veces diferentes. Si hubiésemos estado leyendo, como lo que mencionábamos el domingo pasado, el antiguo texto de Marcos, ese escrito todo con mayúsculas, cuando el idioma griego era todavía más antiguo, que no tenía ni signos de puntuación, ni acentos, ni nada, y se escribía de corrido, sin espacios, todo en mayúsculas, y tipo zigzag, ¿no? Arrancaba, escribían hasta el final de la página, pegaban la vuelta, escribían para atrás, así tipo Viborita, ¿no? Iban y verían. Bueno, muy difícil de leer. ¿Cómo? Claro, y muy difícil de leer. Casi la escritura funcionaba un poco como una forma de técnica, casi de ayuda a memoria, ¿no? Entonces, bueno, de esos textos pasar al griego un poquito más armadito, que es el que vamos heredando. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de esos textos antiguos son también un poquito distintos de lo que tenemos hoy. Si estuviésemos leyendo el D mayúscula, el famoso código Versa del Marcos antiguo, ahí hay un relato entre medio que no está, que es un interesante como está, porque es el paralelo de una situación anterior que tuvimos ya entre estos anuncios de Jesús de la pasión. Cuando los discípulos rechazan y quieren alejar a los que traen a los niños, a los y las que traen a los niños para que Jesús los tocase, ¿recuerdan? Los discípulos los reprendían. Jesús dice, entonces dejen que los niños se acerquen a mí. Tal vez esa es la mejor traducción así más simplota, literal. Dice, porque de los tales es el reino, ¿no? Eso está. Claro, que es una crítica muy fuerte a los discípulos. O sea, claro, mucho del relato que hemos venido leyendo en este año es una crítica muy fuerte a los discípulos. Entonces, bueno, ahí a veces hay que tener un poco de cuidado, porque bueno, hoy en día que se busca un poco esto de la inclusión y todo, dice discípulas y discípulas, bueno, pero claro, al menos en este caso las mujeres han quedado un poquito fuera de ese golpe de crítica tan duro, para bien y para mal, como todo, pero bueno, están ahí, porque los roles que han ocupado en una sociedad que les asignaba espacios secundarios, si uno va leyendo el texto, son mucho más liberadores que los de los señores discípulos en el texto que uno viene leyendo.
el viejo código, que esto es simplemente como para pensar un poco, tiene un pequeño relato ahí de 3 mujeres que vienen a pedirle a Jesús por la resurrección del Hijo. Es la mamá, y ahí está Salomé, y está María Magdalena, que vienen a pedir por la resurrección del hermano menor que ha muerto. Que Juan levanta esta tradición cuando tenemos a la muerte de Lázaro. Pero en el antiguo Marcos está, ¿y qué hacen los señores discípulos? Las echan. Es el paralelo del de los niños. Entonces, Marcos, ¿qué hace en el antiguo texto? Es como un péndulo, ¿no? Es decir, Jesús enseña, actúa de otra manera y estos no aprenden nada. Más o menos. Entonces, claro, si venimos leyendo ese texto viejo, nos encontramos con, acá en el texto actual, como los discípulos estos, Santiago y Juan, medio de la nada, vienen a pedir los lugares del... Ay, bueno, no vamos a disputarle el trono al Señor, pero lo que está al costadito lo queremos para nosotros. ¿Qué hace Jesús cuando tratan de deshacerse de las mujeres? Jesús va con ellas y resucita al muchacho. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Rompiendo con esos modelos de época que los señores discípulos están sosteniendo. Y en lugar de aprender algo de eso, decimos, bueno, cuando vengas en tu gloria, gloria es luz en el Nuevo Testamento, pero acá hay toda una imagen de los tronos, es decir, toda la cuestión de las estructuras del poder, donde Jesús está diciendo que la mirada desde lo sagrado, desde Dios, es el servicio al bienestar de la transformación de la creación. Los discípulos, aún después del anuncio de la pasión, que no, el leccionario le pegó un tijeretazo, vienen a pedir ser, bueno, claro, no vamos a quitarle el trono al Señor, pero ser sus ministros y secretarios plenipotenciarios, sí. ¿Cuántas veces, no? En la iglesia, en el Estado, en todos lados, en lugar de mirar el espacio del poder como autoridad de servicio, al servicio de, que inclusive hasta en las palabras que usamos está, tanto en la iglesia como en el Estado, hablamos de servidor público, pero después parece que el servidor público, la servidora pública, están ahí para servirse de, es decir, ser los primeros en sacar de la olla y llevarse todo y dejar lo que queda del fondo para los demás y las demás. Esto en todos los ámbitos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado acá? ¿Es que son malos los discípulos? Bueno, eso sería una lectura simplista. Bueno, tal vez sí, qué sé yo, pero tal vez es más complejo. Y es no ver la profunda crítica que Jesús hace a todo. Y lo hace con su propia vida. Y bueno, como comunidades de fe, que justamente la función por ahí de la iglesia es anunciar el Evangelio y administrar los sacramentos, uno dice, bueno, ¿cuántas veces simplemente repetimos los modelos de la sociedad de cualquier época? Y entonces llevamos al texto bíblico nuestra propia mirada, nuestras propias ideas, sin ser un poquito críticos, escuchando la crítica que el propio Jesús, en primer lugar, me hace a mí. Cuando leo el texto, en primer lugar, Jesús me está haciendo una crítica a mí. Me está preguntando, bueno, ¿cómo lo estás mirando? ¿Cómo lo mira Dios o cómo lo mira las estructuras humanas? Hoy en día van cambiando los nombres de estas cosas, pero en el fondo siempre bastante parecido. Claro, con contextos de época, sin duda distintos, pero la parte profunda, donde ya uno deja la narración, inclusive nuestras propias narraciones, porque al final nosotras, somos narraciones, construidos y construidas por relatos. Estamos convencidos y convencidas que tenemos existencia, sí,
Y somos relatos, largos relatos en el tiempo que también necesitamos revisitar y hacernos preguntas y escuchar. Porque finalmente uno dice, bueno, ¿dónde está lo central? Desde la mirada cristiana, o sea, por supuesto que es importante aprender un poquito de exégesis bíblica como análisis, ¿sí? Y un poquito de clave interpretativa, pero muchas veces confundimos el texto con Jesucristo mismo. Ahora estamos en el tiempo de la Reforma, ¿no? Y uno de los temas de la Reforma que anda dando vueltas es la sola escritura, y bueno, esto muchas veces desemboca en la bibliolatría. Entonces, bueno, tal vez dentro de la tradición protestante desaparecen las imágenes de los santos, que siguen estando presentes por ahí en otras tradiciones cristianas, y en su lugar encajamos la Biblia. Cuando hemos perdido que, bueno, estos debates, ¿no? La pregunta es, ¿hay sola escritura en Lutero? No lo vamos a resolver hoy, ni vamos a entrar en la discusión porque están los que van a gritar enojadamente que sí, los que van a gritar enojadamente que no, pero simplemente para agregar un poco de pimienta a la sopa, que encuentre en Lutero, en sus textos, la cita donde Lutero habla de la sola escritura, por favor me la pasa. Porque hasta ahora, y como uno no se dedica a esto y no lee todo, claro, uno no la ha visto, pero aquellos y aquellas mucho más eruditos que se la han leído todo, esa cita todavía la esperamos. Como tantas otras citas famosas de Lutero que nadie las encuentra. Se le adjudica muchas cosas, pero por ahí alguien la encuentra. Ojo que sí, Lutero dice soliverbo, solo el verbo, solo la palabra. Pero cuidado que palabra no es lo mismo que escritura. ¿Y quién es la palabra en Lutero? La palabra encarnada es Jesucristo, Dios que asume la humanidad. Dios que asume la creación como aquello que, aunque es creado, lo asume como propio y asume la responsabilidad del cuidado de la creación. Bueno, y ha invitado a la humanidad, que por un lado somos creación, pero al mismo tiempo invitadas a ser cuidadores y protectoras de aquello que está para el bien común. Claro, ahí uno podría llegar a decir que estos pibes, los discípulos, tal vez no son tan malos. Es decir, porque mucha gente, y nos pasa a veces también, pensamos, bueno, si llego a algún lugar donde puedo tomar realmente decisiones, voy a hacer algo mejor del mundo. Lo que Jesús está diciendo es, miren, si no lo miran de otra manera, y simplemente van a repetir lo mismo. Porque ahí es donde entramos en palabras que tienen que ver con la fe, con lo que llamamos teología. Porque finalmente, ¿qué es la teología? Aquellos que hablamos acerca de la fe. Es eso. Sí, claro, a veces está muy estructurada, a veces no tanto, pero eso es en qué lugar de la capa de la cebolla nos ubicamos nomás. Hay que ver cómo funciona. Hace unos domingos atrás, en el culto a la tarde, que ese es solo presencial, que salió algún tema, porque ahí bueno, hay más tiempo, es más conversado, y una de las personas que estaba, con toda corrección en un momento, que salió el tema del pecado. Y pecado muchas veces lo tenemos relacionado con aquellas cosas malas que hacemos. Y no es eso. Es una cuestión de otra complejidad. Y entonces quien estaba, que se ve que estuvo poniendo atención allá en su curso de confirmación en alguna época, muy firmemente dijo, el pecado es la falta de fe. Sí, claro, y es lo que dice San Juan, ¿no? Nosotros lo que pasa es que en la traducción, claro, Juan tiene ahí después, hay Juan 3, capítulo 13, bueno, claro, el pecado es no creer. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos palabras que hemos heredado del latín,
Fides y credos, ¿no? O sea, creer y fides, que fe. Fe y credo, porque en el griego hay una sola. Y bueno, la tendencia de la traducción fue por ahí. Si agarramos a San Jerónimo en la traducción latina, vamos a ver que no dice credus, dice fides. Pero bueno, esas cosas. Entonces, ¿qué es la falta de fe? Y bueno, muchas veces creemos, jugando con las palabras, que la falta de fe es la falta de creer. Patinamos en el credo en algún lado, le erramos alguna fórmula. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Queremos ajustar las fórmulas. Los fariseos hacían esto, no eran necesariamente mala gente. Las consecuencias terminaban siendo malas. O sea, Jesús termina en la cruz, o comienza, como quieran leerlo, el cristianismo es decir que bueno, ahí comienza, pero llega ahí por gente de su época que estaban convencidos que estaban erradicando el mal. Este tipo que viene a descompaginarnos la vida está haciendo daño y por lo tanto hay que eliminarlo para que no haga daño. Entonces uno dice, bueno, ¿cuán malos eran? Bueno, por lo que terminan haciendo, bueno. Pero el problema es ese problema abajo, de fondo. ¿Cómo miramos al otro y la otra? ¿Cómo es el cristal y desde dónde? ¿Miramos desde donde Dios mira o quedamos atrapados en nuestros propios modelos de ideas, modelos ideológicos? ¿Cómo leemos como personas cristianas, donde la función de la iglesia es anunciar la buena noticia? Y a veces quedamos anunciando nuestros propios modelos ideológicos. Y en la semana despedimos a la profesora Mabel de Filippini, que fue nuestra profesora de sociología en la facultad, una de ellas, ¿no? Y en estos recuerdos, Mabel de Filippini, que no van a encontrar grandes textos escritos por Mabel de Filippini, pero clases memorables, donde probablemente ella diría que era socióloga y no teóloga. Bueno, fue mucho más teóloga que muchos que tienen títulos de señores teólogos, porque articulaba, o sea, ¿dónde entraba la sociología? Entraba como una herramienta para mirar, pero no se confundía con el Evangelio. Y más de una vez en clase nos había dicho, bueno, no, pero cuidado a dónde están yendo cuando confunden esas cosas. Y entonces, agradecidos y agradecidas los que hemos pasado por las aulas con la profesora Filippini, que lograba articular los dos regímenes mucho mejor que algunos cuantos y cuantas que se suben a los púlpitos y que sale cualquier cosa. Bueno, en este pequeño excurso de agradecimiento y recordación, volver al texto. Lo que los discípulos están pidiendo no necesariamente sea simplemente por el deseo del poder. No es, yo quiero ser el presidente o la presidenta porque quiero la manija, o quiero salir en todas las fotos y dedicarme una vida de figurar. Tal vez también hay un interés en hacer algo bueno. Tal vez no deberíamos ser así tan rápidamente llevadores de juicios. Pero Jesús advierte que todo esto necesita tener la clave del servicio. Tanto en el régimen, en los dos regímenes, en los dos reinos, como lo quieran llamar, en esto de ley y evangelio, toda esta cuestión de las distinciones, tanto en el ámbito del evangelio encontramos a Dios, que es el creador, o la creadora, como quieran decirlo, porque ahí por más que uno se arrima cerca de posibles herejías, pero no las cruza, entonces está todo bien. Es decir, es también quien se pone absolutamente al servicio, muere en la cruz. No reemplaza al emperador en el trono, sino que muere en la cruz y resucita para un mundo nuevo. Y hay una comunidad con todos sus errores, porque si hay algo que nos trae Marcos en el relato de esta buena noticia, es que esa comunidad de fe, esa comunidad que los discípulos son la figura acá,
es un desastre. Pero también es la comunidad que Jesús elige, porque tampoco es que todos se fueron a postular. Bueno, Dios tiene que arreglarse con lo que hay, ¿no? Y bueno, y lo hace, y lo hace. Y justamente ahí es donde juega la predicación de la palabra. O sea, nos hace salir de nuestro lugar, porque esa palabra que nos es hablada desde afuera, que predicadoras y predicadores lo que hacen son los primeros y primeras que tienen que escucharlo para después decir algo, llega a nuestros oídos y ahí actúa el Espíritu Santo. Porque si no actúa el Espíritu Santo, estamos en el mes de la Reforma, ¿no? Y especialmente las tradiciones del protestantismo, las tradiciones evangélicas, ¿eh? Tienen esta cosa muy fuerte de dónde está el Espíritu Santo actuando, con toda razón, porque si no, estaríamos en la justificación por las obras. Nosotros podemos corregir esto. O sea, agarramos y le decimos, como hizo Pedro un poco antes en el texto, cuando Jesús el otro anuncia la pasión, viene Pedro y dice, no es por acá, Jesús. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cuántas veces somos aquellos y aquellas que pretendemos marcarle la agenda a Dios porque tenemos una mejor? ¿Que dónde termina? Esas agendas mejores terminan en crucificar a los demás finalmente. En primer lugar a Dios y después a todos los demás que están en el camino. Empezamos taca a sacar. Perdemos justamente la acción del Espíritu, porque a la hora que escuchamos y decimos, bueno, ahora también tenemos que permitir que el Espíritu Santo lleve lo que está en nuestros oídos a nuestros corazones, Lutero, donde se produce esa constante, la palabra griega es metanoia, así como que aquello que se opone al pecado es la metanoia. Y es donde actúa el Espíritu Santo. Pero no, como estamos tan apurados y apuradas con nuestra propia agenda, escuchamos algo y decimos, es por acá. Y vamos a hacer, déjanos, Señor, que nosotros lo acomodamos. Danos, sí, los lugares de la manija para hacerlos. Resultado, desastre. Ahora, permitamos entonces que esa buena noticia que escuchamos, que finalmente la buena noticia es Jesús mismo, el Cristo, llegue a nuestros oídos externamente, palabra que nos es hablada desde afuera, que tiene un profundo sentido, es decir, que no está construida desde nosotros mismos, desde nuestros propios relatos. Es ese otro relato que nos es hablado desde afuera. Y que la acción constante de Dios misma, como quieran verla, o verle, ahí podemos usar el objeto indirecto, que siempre el me cuesta articularlo porque siempre estoy pensando, bueno, es el objeto indirecto en nuestro castellano, pero ahí podemos hacerlo, sin patearlo demasiado lejos como objeto indirecto, pero esto de que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es persona y no simplemente una fuerza activa, sino persona, Dios en toda su plenitud actuando, transforme nuestro, y vamos ahora a ir al pasado, nuestras mentes, vamos a decir en términos modernos, nuestros corazones, vamos a decir en como se decía antes, porque claro, hoy en día el corazón es el lugar de los sentimientos. En la antigüedad era donde estaban los pensamientos y en las tripas estaban los sentimientos. Bueno, tal vez un poco mejor, ¿no? Porque cuando uno se agarra una amargura de aquellas, le agarra unos retorcijones, pero hemos movido los sentimientos un poco hacia arriba, al corazón, y los pensamientos los mandamos a la cabeza. Entonces digamos la mente, para actualizar el lenguaje, que el Espíritu Santo permitámosle transformar nuestras mentes. O sea, cómo interpretamos y miramos las cosas, cómo interpretamos y miramos a los demás, cómo
vemos el poder y la autoridad en cuanto a servicio para el bien común y no para unos poquitos o unas poquitas. Es decir, porque claro, aquí está el problema, el patriarcado como modelo incluye a varones y mujeres. No es una cuestión biológica, es una cuestión de construcción de modelo, que necesita ser revisado a partir justamente de esta dinámica de la fe, donde hay otro relato y otro lenguaje para un mundo nuevo. Los discípulos son, digámoslo, no vamos a juzgarles en sus intenciones profundas, porque estaríamos juzgando también nuestras propias intenciones profundas. Y entonces eso lo vamos a dejar un poquito, pero vamos a permitir, o intentarlo al menos, de dejar ese espacio para que en los relatos, estos otros relatos que nos llegan de afuera, el Espíritu Santo tenga un lugarcito para cambiar. Lutero diría, para que lo lleve a nuestros corazones en ese relato antiguo. Hoy diríamos, para que lo lleve a que nos cambie un poco nuestra mentalidad de cómo miramos a los demás. Dios nos bendiga en esta semana y renueve constantemente en su espíritu. Que así sea.